estamos inaugurando las sesiones de la NeuroUCI Clínica Indisa, donde vamos a revisar semanalmente una serie de temas que son para el neurointensivo, pero en este momento aprovechando la particularidad de el tsunami de COVID que está volviendo en este rebote a todo Chile, en las distintas ciudades de nuestro país, y a lo que nos va a seguir viniendo después de lo que vivimos en junio, julio y agosto, va a seguir septiembre y octubre. Vamos a tomar algunas de estas sesiones, en primer lugar, respecto al manejo del COVID-19. Por hoy vamos a comenzar con esta presentación que preparé hace un par de semanas atrás para la World COVID Conference, así que me van a perdonar que está con algunas cosas en inglés, pero las vamos a hacer en español. Quiero agradecerle a todos ustedes que están acá presentes, son mucho más que la NeuroUCI, porque son todos ustedes invitados para que asistan a todas estas clases. Esta oportunidad me corresponde a mí, pero vamos a hacer distintas personas, médicos, enfermeras, kinesiólogos y TENS de nuestra unidad, compartiendo nuestra experiencia y el manejo de los pacientes. Así que a todos los que están acá, bienvenidos, y espero que nos encontremos semanalmente también. Para todo el que quiera hacer alguna pregunta o comentario, el chat está abierto para que podamos después compartir nuestras inquietudes al respecto. También quiero agradecerle fundamentalmente a mi hijo, Vicente Canitrot, que está haciendo de host de este Zoom. Él lo preparó y me va a estar ayudando a hacer estas cosas que yo no sé hacer, pero él las sabe hacer muy bien. Así que gracias, Vicente, por ayudarme. Bueno, y partamos. El compromiso neurológico del COVID es algo muy discutible, que ha sido una de las tantas manifestaciones de esta enfermedad desconocida y que nos genera el siguiente problema. El COVID-19 todos sabemos que es una enfermedad zoonótica nueva. Al ser nueva, no sabemos en qué consiste, no sabemos cómo se trata, no sabemos cuáles van a ser las secuelas, ni sabemos cómo la vamos a poder prevenir. Por lo tanto, estamos aprendiendo todos los días de esta nueva enfermedad. El asunto es que es un nuevo coronavirus. Ya conocemos por lo menos otros 7 coronavirus que son zoonóticos y nos afectan al ser humano. Existen muchos más coronavirus en la naturaleza, pero este salió, el SARS-CoV-2, recién supuestamente a fines de diciembre del 2019, y ya desde enero comenzaron una avalancha de papers, dentro de los cuales hay mucho respecto al compromiso neurológico del COVID. Tenemos que entender un poquito por qué tiene que ver con el sistema nervioso, porque ya se sabía de todos los coronavirus cómo generan un potencial neuroinvasivo y complicaciones neurológicas. Ustedes pueden ver cómo encefalomielitis aguda diseminada, stroke isquémico, polineuropatías, encefalitis, encefalomielitis, romboencefalitis, vasculitis y Guillain-Barré son provocadas por otros tipos de coronavirus, por el SARS, por el MERS. Por lo tanto, se esperaba cuando empezaron con esta nueva enfermedad, se esperaba que también se fuera a comportar como los otros coronavirus. A principios ya de febrero salió este trabajo donde hablaba del potencial neuroinvasivo del SARS-CoV-2 y que podía jugar un rol. Avanzando en el tiempo y también a febrero, comenzamos a ver que el coronavirus sí tiene distintos potenciales neurotróficos de afectar el sistema nervioso central. Recordemos que las proteínas Spike hace que pueda invadir fundamentalmente donde hay receptores de la angiotensina 2, puede invadir distintos tejidos. Y aparte del tejido pulmonar, renal, el tejido del sistema nervioso central es uno de los tejidos que se ve directamente comprometido por el SARS-CoV-2. En este otro trabajo también de principios de este año, ya en marzo creo, fue publicado distintas manifestaciones. Unas cosas son las manifestaciones neurológicas, que son síntomas neurológicos que puede provocar, y otras son complicaciones neurológicas e incluso que muchas veces pacientes van a tener su pronóstico vital y funcional van a estar dados por esas complicaciones neurológicas. Inicialmente ya se hablaba que se podía presentar con dolores de cabeza, mareo,
ageusia, anosmia, como síntomas directamente neurológicos. Ya sabemos también que este tema de la niebla del COVID o una obnubilación del paciente en los primeros días de la infección son síntomas de algún grado de neuroinflamación directa provocado por el SARS-CoV-2. En abril ya estaba bastante claro que el COVID va a afectar no solo por entrada directa y neuroinvasión en la glía, sino que además por las respuestas inflamatorias, inmunológicas y también no inmunológicas del resto del sistema. Por lo tanto, hay complicaciones directamente por el virus, pero hay otras complicaciones de las terapias, complicaciones de la inflamación sistémica que van a estar afectando también el sistema nervioso central y periférico. En mayo ya teníamos bastante claro que la invasión del virus neuroinvasiva parte a través del bulbo olfatorio. Y desde el bulbo olfatorio, que es donde provoca la anosmia y ageusia también, vamos a tener entrada por distintos nervios parescraneanos directamente al sistema nervioso central. Y desde ahí provocar una serie de patologías inflamatorias cerebrales, sin considerar el resto de las complicaciones. Ustedes pueden ver acá que fue publicado por fin en agosto de este año, hace muy poco tiempo, en el JAMA, un caso muy bonito. Ella es una técnico de rayos, de resonancia, que no tenía fiebre, no tenía síntomas de COVID, no tenía polimialgias, solo tenía anosmia. Y como tenía anosmia, se estudió por si tenía un tumor. Se hizo una resonancia y ustedes ven la imagen, cómo aparece en la zona del bulbo olfatorio y eh, en el giro central, aparece muy inflamado y muy inflamados los bulbos olfatorios que están hiperintensos. Se hizo después de esto la PCR SARS-CoV-2 y apareció positiva. Entonces, síntomas tan leves se manifiestan ya por un cuadro inflamatorio de la resonancia. Y pueden ver cómo en el control por resonancia desapareció esa inflamación. Ahora, si vamos a otras manifestaciones en biopsia, podemos ver que las distintas biopsias presentan encefalitis de la corteza cerebral, esto en pacientes fallecidos por COVID, encefalitis, infiltrados inflamatorios y también zonas isquémicas. También en pacientes fallecidos se hizo un análisis neuropatológico, esto fue publicado en julio, y ustedes pueden ver en el escáner cómo hay múltiples lesiones isquémicas cerebrales bilaterales, multifocales, y que realmente se pueden manifestar por trombosis venosa, por infartos cerebrales, y que la patología se manifiesta como necrosis y apoptosis. Entonces, no solamente hay un cuadro inflamatorio, hay un cuadro isquémico y hay un cuadro protrombótico. Así que estamos ante una enfermedad que genera múltiples síntomas, múltiples compromisos neurológicos por múltiples mecanismos. En la revisión que se hizo en julio, se puede ver cómo el COVID va a generar daño cerebral a través de las coagulopatías y formación de trombos, va a generar un daño directamente cerebral a través de factores neuroinvasivos, a través de los receptores de la AC2, pero también la tormenta de citoquinas y el daño endotelial, esta endotelitis, va a provocar también una serie de compromisos vasculares, neurovasculares y sistémicos. Y ahí viene otro punto muy importante que vamos a ver al final de la presentación, que es fundamentalmente este artículo que se lo recomiendo a todos leerlo, donde ve por qué razón los COVID más graves tienen tantas complicaciones, sobre todo cuando hay estas interacciones que venimos años hablando desde el tema del neurointensivo, las manifestaciones cerebro, pulmón, ventilador mecánico y hemodinamia sistémica. En este artículo que fue publicado ahora hace menos de un mes atrás, podemos ver cómo el SARS-CoV-2 provoca lesiones cerebrales por neurotropismo viral directo, por lesiones transinápticas, como le decía, a través del bulbo olfatorio y otros pares craneanos, pero también invasiones linfocíticas e invasión endotelial. Pero no solo eso, sino que además por la hipercoagulación y la inflamación, estos pacientes que tienen dímero de alterado, trastornos de trombocitopenia o también pacientes que necesitamos usar heparina de bajo peso molecular en altas dosis,
y además que tiene tormenta citoquina, va a generar daño en la barrera hematoencefálica, por lo tanto el cerebro no solamente se va a inflamar, sino que además se va a destruir la barrera hematoencefálica, va a perder los sistemas de autorregulación, y así como tienen el pulmón inflamado y el pulmón endurecido para poder ventilarlo, el cerebro pierde sus capacidades de compliance cerebral. Por lo tanto, con mayor facilidad, las acciones que ustedes realizan en el ventilador mecánico o las alteraciones de la hemodinamia van a generar distintos trastornos de la circulación cerebral, con hipoxia cerebral de distintas características. Pero aquí en este trabajo analizan muy bien, y eso lo vamos a ver al final, cómo hay interacciones entre el cerebro y el pulmón a través de la ventilación mecánica, que son los que van a terminar generando el mayor daño cerebral en los pacientes COVID, fundamentalmente por hipoxia hipoxémica, y van a terminar llevando a un paciente que puede salir muy bien del pulmón, pero va a salir con una encefalopatía hipoxidoisquémica. Bueno, vamos viendo cómo se va manifestando el tema neurológico a través de estos pocos meses. Los trabajos chinos comenzaron a sumar pacientes desde enero y febrero y empezaron a publicar ya en abril y marzo y abril. Por ejemplo, este trabajo en el cual tomaron a 214 pacientes COVID, de los cuales la mitad eran severos, fundamentalmente mayores y con comorbilidades, la mayoría, y un tercio, el 36%, tenían manifestaciones neurológicas. ¿Qué manifestaciones neurológicas? La más frecuente fue infarto cerebral, deterioro de conciencia y compromiso musculoesquelético. El compromiso musculoesquelético es bien dudoso porque existen múltiples de estas presentaciones, de estos casos clínicos que son simplemente complicaciones de las terapias que le estamos dando a los pacientes. Por ejemplo, si usamos estrategias ventilatorias con pacientes profundamente sedados en un RAS de -5, con relajante muscular en asistido controlado, es más frecuente la aparición de compromiso musculoesquelético o polineuropatía, como la polineuromiopatía del paciente crítico. No es por el COVID, pero es secundario al manejo que hacemos del COVID. Empezaron entonces precozmente ya a aparecer los trabajos en los cuales fundamentalmente empezaba a coexistir paciente COVID con infarto cerebral, o paciente que venía llegando con un infarto cerebral, como los que tienen ahí en la pantalla, y que en el estudio apareció que tenían COVID. Este es uno de los primeros trabajos, el 4 de mayo, en el cual habían 4 pacientes que tenían al mismo tiempo ACV isquémico y COVID. Y posteriormente empezaron a aparecer más trabajos. Por ejemplo, tomaron a todos los pacientes que venían con infartos cerebrales, con hemorragias cerebrales, con disecciones arteriales y que tenían COVID, quisieron aislar entonces el virus para ver si esta lesión era por el mismo SARS-CoV-2 y le trataron de aislar en el líquido cefalorraquídeo por punción lumbar. Y en ningún paciente apareció el SARS-CoV-2 en el líquido cefalorraquídeo. Incluso en las encefalitis y encefalomielitis por COVID trataron de aislar en el líquido cefalorraquídeo inflamatorio el SARS-CoV-2, pero no apareció. Por eso actualmente no se recomienda buscar el virus ahí, porque muchas de estas complicaciones son complicaciones del efecto proinflamatorio o protrombótico o prohemorrágico que genera el COVID a nivel sistémico, del cual el cerebro es uno de los targets más importantes, igual que el pulmón. Incluso apareció este trabajo en el cual mostraban que en los pacientes jóvenes, en el Mount Sinai, mostraron que en pacientes jóvenes era más frecuente que tuvieran hemorragias o infartos de grandes vasos. Luego fueron juntando casos y actualmente todo lo que dice COVID va a ser publicado con mucha facilidad. Entonces ya empezaron a juntar casos, por ejemplo, aquí en el Neurosurgery Open, 3 centros juntaron la experiencia de infarto, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver trombosis de seno venoso o infarto con transformación hemorrágica y una evolución maligna. Durante 3 meses juntaron 26 pacientes. Lo interesante es que la mitad tenían oclusiones de grandes vasos, pero la mitad de los pacientes que tenían esas oclusiones murieron. O sea, es una mortalidad mucho mayor de la que vemos habitualmente en los pacientes con oclusiones de grandes vasos, donde habitualmente fallece alrededor del 15%. Acá falleció la mitad.
¿Cuáles son los factores de riesgo de mortalidad en este grupo? Fundamentalmente que al ingreso tengan un dímero D elevado y además un Glasgow bajo al ingreso. Entonces están considerando que esta asociación entre el COVID y la hemorragia cerebral podría estar asociado a un peor pronóstico. Aquí ustedes pueden ver en este mismo trabajo cómo los que sobrevivieron en azul, en general al ingreso tenían un mejor Glasgow que los que fallecieron. Y el otro punto importante, distrés. Entonces, si había stroke más distrés, casi todos los pacientes fallecieron. En este trabajo entonces están manifestando que la suma de estas condiciones, estado proinflamatorio, microtrombosis, dímero de elevado, hipercoagulabilidad e ingreso directo del virus a nivel cerebral, va a provocar infartos cerebrales, hemorragias cerebrales, trombosis de seno venoso y disecciones de vaso. Pero al parecer no solamente es el problema. Ya avanzando en el tiempo, en junio, empezaron a publicar el primer estudio caso control. Y en este estudio caso control quisieron ver cuál es la asociación independiente de COVID con stroke. Y vieron que hay una altísima asociación independiente del COVID que provoca stroke y del stroke que con COVID tiene mayor mortalidad. Entonces lo que están diciendo que en el COVID-19 que tenga alto riesgo de stroke por las comorbilidades del paciente, ojo, hay que buscar el neurodeterioro, tanto clínico como imagenológico. Porque si tenemos un paciente severamente sedado, no vamos a poder ver la aparición de neurodeterioro. Por lo tanto, en el paciente que está incluso con una neumonía COVID en ventilación mecánica con sedación, tenemos que ver la forma de ojalá tener algún nivel de neuromonitoreo clínico. Por ejemplo, el estado de las pupilas, la aparición de alguna focalidad, el revisar Doppler transcraneal, el revisar la ecografía de la vaina nervio óptico, de tal manera que si aparece algún señal de posible neurodeterioro, ese paciente probablemente requiera un escáner de urgencia para poder atacar o el infarto o la hemorragia antes de que haga más daño cerebral y tengamos más daño secundario. Bueno, y este trabajo que está por ser publicado ahora en el Stroke AJA de septiembre del 2020, donde hacen un análisis prospectivo multicéntrico, 16 países, de lo que sucedió entre enero y mayo del 2020, lograron juntar 174 pacientes. Fíjense que la mortalidad fue de 27%, una tremenda mortalidad. Y la gran mayoría, no solamente eso es lo importante, sino que la mitad de los pacientes quedaron con severa discapacidad al alta. Por lo tanto, es una patología demasiado frecuente, la acumulación de los dos, que genera una alta mortalidad y alta morbilidad. Ustedes pueden ver cómo la mezcla de stroke y COVID-19 altera, en comparación con un paciente con stroke normal, aumenta la mortalidad, el ranking al egreso, mayor la cantidad de mortalidad en comparación con ese cuadradito de arriba, y el estado neurológico comprometido es más frecuente y los dos tienen mayor frecuencia de discapacidad severa y de muerte. Pero no solamente los infartos, también hay trabajo, por ejemplo, con las convulsiones. Al parecer habría una asociación más frecuente de convulsiones en pacientes que habitualmente creíamos que no iban a tener una convulsión como un infarto cerebral, pero la mezcla de infarto cerebral con o sin transformación hemorrágica, con inflamación cerebral y con una tormenta de citoquina, perfectamente puede ser un gran provocador de convulsiones. Estatus epilépticos no convulsivos que no estamos viendo y que probablemente en el diagnóstico diferencial de compromiso de conciencia tenemos que buscar activamente con electroencefalogramas o extendidos o continuos. Incluso aquí no aparece, no va a aparecer, pero incluso ese caso que estaba mostrando recién, no me aparece, espérate. Bueno, la asociación con mioclonías en el paciente, cuando ya lo están despertando el ventilador mecánico, los españoles publicaron mioclonías generalizadas. También varios casos de síndrome Guillain-Barré. No está tan claro que el COVID genere Guillain-Barré o probablemente hay reacciones cruzadas de reacción antígeno-anticuerpo que provocarían síndrome Guillain-Barré. Esa es una de las dudas respecto a lo que fue publicado ayer con la vacuna de Oxford,
con AstraZeneca que podría estar provocando o Guillain-Barré o mielitis transversa, probablemente por respuestas cruzadas. Por eso que para la vacuna tenemos mucho tiempo todavía para pensar. Y este trabajo también que fue publicado muy recientemente, donde muestran distintos casos de hemorragias intracerebrales pequeñas o extensas provocadas en pacientes por COVID, que como no despertaban del ventilador mecánico cuando le suspendieron la sedación, le hicieron un escáner y ya aparecía la hemorragia. Entonces, por eso la recomendación es la búsqueda activa. En estas manifestaciones neurológicas del COVID es que se empezaron a hacer una serie de estudios multicéntricos para ver qué tan reales eran. Y veíamos que hay una serie de revisiones sistemáticas. El problema con las revisiones sistemáticas, las que publicás en abril o en mayo, es que tienen tan poca cantidad de pacientes que es muy discutible que esas complicaciones sean realmente por el COVID. Por ejemplo, esta que fue publicada en abril, ustedes pueden ver cómo tomaron una cantidad de abstract, 900 trabajos para analizar, pero de los 900 trabajos, solo se quedaron con 7 que eran para poder hacer un análisis cualitativo. Y ninguno les permitió hacer un análisis cuantitativo, porque son solamente casos. Y ahí tienen los 7 trabajos publicados, que fueron los que hicieron el análisis. Y aquí llegaron en el análisis, que los síntomas, o sea, manifestaciones neurológicas, no complicaciones, manifestaciones neurológicas del COVID más frecuentes eran el dolor de cabeza, los mareos y el deterioro de conciencia, comprendido inicialmente como este tema de la obnubilación. Lo que están diciendo es que muchas complicaciones pueden no ser detectadas porque el paciente está en condiciones de falla orgánica múltiples y no vamos a ver lo que está sucediendo a nivel del sistema nervioso central. En el trabajo del grupo de New Orleans, lo que vieron fue que el 96% de los pacientes se presentaban con alteración del estatus mental y también un tercio incluso con déficits focales. Lo que plantearon ahí es que un tercio de los pacientes de COVID van a presentar alguna complicación neurológica. Ya no solamente presentación con síntomas neurológicos, sino que encefalopatías, encefalitis aguda necrotizante y vasculopatías que se manifiestan fundamentalmente por stroke isquémico o por hemorrágico. Este trabajo es muy bonito porque los británicos tomaron durante 3 semanas de la crisis más alta que tuvieron ellos, y esto lo publicaron ahora en junio, y del total de pacientes COVID de toda Gran Bretaña durante la etapa de crisis, vieron que encontraron estudios prospectivos, 153 pacientes con complicaciones neurológicas y psiquiátricas del COVID. La más frecuente de todas fue el stroke, y dentro de eso el stroke isquémico, también hematoma, vasculitis, etc. Y lo otro es que de las alteraciones del estado mental, las más frecuentes fueron manifestaciones psiquiátricas, en el 59%. Lo interesante de las manifestaciones psiquiátricas y cerebrovasculares es que a nivel de la edad, en este cuadro ustedes pueden ver edad, en rojo está la frecuencia de aparición de complicaciones neuropsiquiátricas, que se tienden a dar en población más joven, menor de 60 años. En cambio, las complicaciones cerebrovasculares se tienden a acumular en el grupo mayor de 60 años. Todos la pueden tener, pero en pacientes más jóvenes habría que buscar más manifestaciones neuropsiquiátricas y en mayores las alteraciones vasculares. ¿Cuáles son las alteraciones psiquiátricas? Fíjense que aquí muestra que el 92% de los pacientes que tuvieron cuadros neuropsiquiátricos, el 92%, nunca habían tenido patología psiquiátrica previa. Cualquiera de nosotros puede ser. Y puede manifestarse por psicosis, por síndromes demenciales, que todavía no se sabe cuánto tiempo pueden durar esos síndromes demenciales, y por último, algunos pocos casos con desórdenes afectivos, que puede tener que ver con el susto a la muerte, con estados eh, de estrés postraumático por estar en la UCI, todavía no se sabe. En este trabajo de julio, publicado en el Lancet, lo que plantean ellos es que hay un espacio de aparición, una temporalidad, y que esos signos y síntomas van a manifestarse dependiendo de la viremia. Entonces, síntomas iniciales del COVID, como la anosmia, la ageusia, el dolor de cabeza, el mareo,
tiene más que ver con la viremia. En cambio, al pasar el tiempo, cuando ya la viremia empieza a pasar, después de los 7 a 14 días, comienzan las complicaciones derivadas cerebrovasculares, Guillain-Barré, inflamaciones cerebrales directamente. Bueno, en este trabajo de julio, quiero que vean que hicieron una revisión sistemática. Ya con julio ya tenían más trabajo de investigación para analizar. Pero lo mismo, partieron con 78 trabajos, de los cuales, para hacer un análisis estadístico, llegaron a 0. Así que todas estas cosas que estamos hablando todavía estamos en veremos. Probablemente en unos 2 años más vamos a saber realmente cuáles son las complicaciones derivadas del COVID por el SARS-CoV-2, otras presentaciones neurológicas o complicaciones provocadas por las terapias que estamos haciendo para el COVID y otras que tienen cierta asociación con el puro hecho de estar grave en una UCI. ¿Qué es lo que plantean ellos? Es que vieron un 20% de asociación de COVID grave con manifestaciones neurológicas, pero los síntomas neurológicos son muy frecuentes. Por suerte, las complicaciones neurológicas mayores son infrecuentes, pero subdiagnosticadas y de peor pronóstico. Y probablemente tienen peor pronóstico porque son subdiagnosticadas y tratadas de manera tardía. Pero es imposible realizar conclusiones cuantitativas con la información que existe. Este último trabajo acaba de ser publicado esta semana eh, en el Nature Reviews Neurology, donde están planteando lo mismo, que probablemente hay manifestaciones del COVID que tienen que ver con la enfermedad pulmonar y sistémica por la hiperinflamación y falla orgánica múltiple, otras directamente por la invasión del sistema nervioso central que dan este tipo de complicaciones, y también por las otras complicaciones posinfecciosas inmunomediadas como encefalitis, Guillain-Barré y ADEM. También la mielitis transversa podría estar ahí entre medio. Volviendo a esta revisión, que se la recomiendo, es gratis, en Fronteras de Neurología, donde plantean estas 3 formas de complicaciones provocadas por el COVID, quiero echar mano a las interacciones cerebro-pulmonares sistémicas de hemodinamia, porque a la misma cantidad de hemoglobina, pero si ustedes incrementan el índice cardíaco, a la misma PaO2 aumentan el aporte de oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno cerebral no solo va a depender del manejo que hagamos con el ventilador mecánico, sino que también con el manejo de la hemoglobina y del índice cardíaco. Por ejemplo, en líneas azules, ustedes pueden tener pacientes, la línea azul son pacientes con índice cardíaco de 2. Si con el índice cardíaco de 2 ustedes incrementan la hemoglobina de 7 a 10 o de 10 a 13, el aporte de oxígeno al cerebro va a aumentar de manera significativa. Pero si a la misma hemoglobina de 10 ustedes le incrementan el índice cardíaco, la entrega de oxígeno va a ser mucho más significativa. Por lo tanto, cuando hablamos de hipoxia, no solamente hablamos de pulmón, hablamos de índice cardíaco, hablamos de hemoglobina y hablamos de las interacciones cerebro-pulmón. Y aquí tiene 4 cuadros muy bonitos, en los cuales ustedes pueden ver que pacientes con un pulmón normal, con un bajo PIB, y le incrementamos el PIB, es muy probable, dependiendo cómo esté en la compliance cerebral, que aumente la presión intracraneana y caiga la presión tisular de oxígeno. Eso hablamos que es sobredistensión. Por eso una de las complicaciones más graves que podemos generar nosotros con nuestra ventilación mecánica en un paciente con pulmones muy distensibles, por ejemplo, en un patrón L de COVID en el pulmón, podríamos generar hipertensión intracraneana, acumulación de CO2 y caída de la oxigenación cerebral. Pensando en que vamos a oxigenar mejor los pulmones, estamos perdiendo la oxigenación del cerebro. En los pulmones distresados está bastante claro que si logra hacer reclutamiento alveolar, el aumentar las presiones intrapulmonares, vamos a tener probablemente no incrementar mucho la PIC, pero sí podríamos incrementar de manera significativa la presión tisular de oxígeno. Y eso es lo que hacemos habitualmente en los pacientes con distrés, que podemos hacer maniobras de reclutamiento mientras tengamos una buena neuromonitoreo con presión intracraneana y presión tisular de oxígeno. Pero aquí nos plantean ellos cómo los pulmones con COVID, como tenemos áreas inflamadas, áreas con alteración de la compliance, áreas con chant, por lo tanto va a ser muy difícil
poder establecer si lo que estamos haciendo al aumentar las presiones intrapulmonares con reclutamiento va a significar un beneficio cerebral. Porque si aumentamos de manera importante y sobredistendimos áreas bien perfundidas, podemos no mejorar la oxigenación en áreas mal perfundidas y eso se puede transmitir como un aumento importante de la presión intracraneana y una caída importante de la oxigenación cerebral. Y es eso, el cómo generamos nuestra interacción del cerebro con el pulmón y con el corazón, cómo vamos a poder evitar o generar también encefalopatía hipóxica isquémica, que va a pasar desapercibida si no estamos teniendo esta consideración. De esta manera, déjame borrar esa línea. Entonces, de esta manera, les quería plantear cómo también, y hay que tener en mente, no son solo estas tres acciones provocadas directamente por el COVID o provocadas por nuestra terapia las que van a poder lesionar al cerebro, sino que también, si nosotros tenemos cuidado, el uso de nuestros fármacos, las drogas vasoactivas que suben la presión arterial probablemente también pueden generar hipoxia cerebral por disminución del calibre y la perfusión tisular. Nuestros sedantes no son inocuos. Los sedantes, los analgésicos, los relajantes neuromusculares y los corticoides también generan polineuropatía de paciente crítico, generan delirio y el delirio genera más daño cerebral. La aparición de delirio, de agitación, de la sobresedación, de fiebre, de infecciones, va a generar mayor daño neurológico. Pero también, cuidado, muchas veces tenemos que usar dosis altas de heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular en pacientes que tienen lesiones trombóticas. Pero esos mismos pacientes pueden tener complicaciones hemorrágicas provocadas por la alta dosis de nuestros fármacos. Por eso lo que se está planteando es tratar de mantener un equilibrio entre un corazón lesionado, unos pulmones muy lesionados y un cerebro que está a duras penas caminando. Por lo tanto, tengo que ver cuáles son las interacciones individuales entre estos tres grandes sistemas en un equilibrio para que el SARS-CoV-2 no nos genere daño, ni tampoco las acciones que nosotros realizaremos generen daño. Eso se llama, en un paciente de alto riesgo de lesión neurológica, neuromonitorizar. Tenemos que tratar de pensar cómo buscar la aparición de neurodeterioro o complicaciones cerebrales o neurológicas sistémicas o neurológicas periféricas o centrales para poder tratar. Si yo no busco complicaciones, no voy a encontrar. Y me voy a encontrar después, cuando saque el paciente, ya complicado, ya lesionado y ya irreversiblemente lesionado. Con esa información es que yo puedo tomar decisiones. Subo el PIB, bajo el PIB, cambio la droga vasoactiva, cambio la hemoglobina, cambio el índice cardíaco, todo con tal de no solamente tener pulmones bien oxigenados, sino que un cerebro que sea bien oxigenado. Los puntos clave actualmente para pensar en las complicaciones neurológicas del COVID es que, en primer lugar, el SARS-CoV-2 sí genera lesión cerebral directa por neurotropismo. Hay un alto daño de lesiones indirectas también, por lesiones de hipercoagulación, inflamación, hipoxia, hipercapnia, hipoperfusión cerebral, hipoxia cerebral y alteraciones hemodinámicas sistémicas. En relación al stroke isquémico sobre todo, incrementa el riesgo de stroke, incrementa la severidad y la mortalidad del stroke. Por eso hay que estarlo buscando. Hay que hacer una búsqueda activa del compromiso neurológico del COVID para poder hacer una terapia individualizada y con target objetivo de nuestras terapias. No solamente con números mágicos que uno le puede decir, por ejemplo, siempre insisto, la hipoxia permisiva es permisiva para el pulmón, pero no necesariamente para el cerebro si que el cerebro está inflamado. Así también la hipercapnia permisiva puede ser útil para la perfusión sistémica, pero muchas veces puede generar mayor edema cerebral, mayor hipertensión intracraniana y mayor daño neurológico. Por eso lo que me interesa tener claro es que, no me avanza, me interesa tener claro que el que busca
encuentra. Si yo no busco, no encuentro. Y si no encuentro, no puedo tratar. Por lo tanto, hay que buscar, hay que encontrar y hay que tratar. Quería agradecerle a todos por estar acá. Podemos hacer ahora las cosas por Zoom. Yo estoy de turno en la NeuroUCI, algunos de ustedes también, otros están en sus casas, otros están en distintos lugares del país. Les agradezco por estar acá y podemos comenzar las conversaciones. Muchas gracias. Muchachos, Mario, bueno, adelante. aquí desde el norte, darte las gracias por la presentación, para variar siempre bien clara y bien didáctica. La otra vez ya habíamos conversado sobre un paciente que me llegara con alteración del sensorio, en un paciente distresado por COVID, y habíamos pensado tal vez, aparte de tomarle el TAC de tórax, tal vez tomarle un TAC de cerebro inicial por último para tener un basal. Pero en uno de estos pacientes que no tengamos lesión cerebral, en un paciente que tengamos un distrés respiratorio bastante importante, ¿será recomendable vigilar la oxigenación cerebral por último con un bulbo yugular? Terapia y estaría igual una cierta luz de cómo está la oxigenación en el cerebro. ¿Qué te parece? Mira, no es mala la idea, Jordi. No hay ningún trabajo que lo avale, ni hay ningún trabajo que se ha publicado en ese ámbito. Lo difícil del puro bulbo yugular sin considerar la presión intracraneana es ver qué es lo que está pasando, cuál es el balance. Es difícil hacer un algoritmo basado solamente en bulbo yugular. Pero lo que más está tratando de llevar en este momento es buscar si el paciente tiene riesgo de edema cerebral o de hipertensión intracraneana. Probablemente lo que vamos a tener que hacer en esta búsqueda activa de tener pacientes menos sedados o con una sedación suficiente para que se adapte a la ventilación mecánica, para que esté tranquilo en el ventilador mecánico, y examinarlo permanentemente en la clínica y con ecografía, Doppler transcraneal y eco de la vaina nervio óptico, de tal manera si aparece algo le hacemos un escáner. Si es que es compatible con el hecho que el paciente esté con un cerebro edematizado o con riesgo de hipertensión endocraniana o tenemos una eco de la vaina nervio óptico que es mayor a 6, entonces es altamente probable que ese paciente esté con hipertensión intracraniana. Creo que en esos casos el monitoreo cerebral nos puede dar directo con presión intracraniana, presión tisular de oxígeno, nos puede dar una mejor forma de hacer terapias individualizadas. Probablemente se nos está pasando y ya están una serie de trabajos a nivel mundial echándose a andar con manejo invasivo de neuromonitoreo multimodal en pacientes con alto riesgo de compromiso neurológico de COVID. Porque lo que sí se está viendo es que al parecer nuestras estrategias de manejo y ventilatoria han llevado a tener más pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica. Y esa probablemente es una de las causas más complicadas que podemos evitar en nuestras unidades. Ahora, si esto significa colocar un bulbo yugular, es mucho más simple que colocar una presión intracraneana, o es menos discutible. Pero yo creo que tenemos que buscar a los pacientes que pueden tener edema cerebral. Gracias. A ver, también dentro de los comentarios, esto es súper importante que lo escribe el profesor Rubén Ramírez, que respecto al levetiracetam. No estamos usando levetiracetam profiláctico. Sí tenemos que considerar que muchas de nuestras terapias pueden provocar complicaciones. Y el levetiracetam, sin duda, es uno de los también generadores de psicosis a mediano y largo plazo, depresión, incluso trastornos demenciales, dependiendo del nivel de delirio que puedan provocar. Por eso tenemos que ser bien cuidadosos, no solamente con las terapias que vamos a dar, sino que también con las terapias que no vamos a dar. Y cada uno de estos pacientes va a tener que ser una discusión individual. Lo que yo les planteo es que no solamente pensemos en el COVID como una neumonía, sino que estos COVID graves que caen en ventilación mecánica son pacientes que probablemente tienen una endotelitis con una enfermedad sistémica y uno de los targets más importantes del cerebro. Por lo tanto, tenemos que ir a buscar qué está pasando ahí y no necesariamente usar terapias por si acaso los puede necesitar. Por eso hay que tener mucho cuidado con el levetiracetam, como dice el profesor Ramírez. Muchachos, preguntas, comentarios. Me gustaría escuchar a José Luis Sufán. ¿Estáis por ahí, José Luis?
Ahí Hola, está. Mario, sí, he escuchado José. bien atento a tu clase, te felicito, siempre, siempre claro y oportuno los comentarios que nos hacen ver una patología tan nueva como siempre hemos dicho desde otro punto de vista, y qué bueno que nazca de la unidad de la especialidad este tema para poder ampliarla, porque evidentemente tal cual tú dices, si no somos nosotros quienes le decimos al resto de la comunidad de pacientes críticos que busquen este compromiso que ya es claramente establecido como efecto del virus, no lo van a buscar, y aprovechar la experiencia de búsqueda que nosotros tenemos para poder encontrar algunas otras cosas que nos sirvan para manejar este tipo de pacientes desde el punto de vista neurológico. Lo hemos vivido ya con algunos casos y hemos pensado un poco más allá en estos compromisos, y en algunos casos hemos detectado asociaciones que en otros lugares podrían simplemente entenderse como manifestaciones aisladas o individuales. Aquí claramente hay una declaración que rescato yo de buscar un órgano sensible con manifestación directa del compromiso por COVID, que es en el fondo el cerebro. Una vez más, le damos la importancia y la relevancia que corresponde. Desde el punto de vista ventilatorio también se agradece en el fondo la asociación de este compromiso con el proceso ventilatorio, donde también hay que pensar efectivamente en esta interacción completa y compleja entre aparatos, que no hay individualidad de toma de decisiones, sino que es complejo, pero hay que hacerlo. El trinomio cerebro-corazón-pulmón es fundamental, y con eso evidentemente más fino se hila, más fino se decide, y con más posibilidades hay de rescatar. Así que bien, yo es más que nada un comentario. Dudas, tengo la posibilidad de tenerte ahí en la unidad, como poder resolverlas, y ojalá en el fondo sigamos pudiendo educar en nuestra experiencia y compartirla como en este caso. Así que felicitaciones también por la iniciativa. Gracias. Mientras tanto, les cuento que Álvaro Larcón pregunta si hay alguna propuesta específica de tratamiento para los pacientes con stroke isquémico y COVID, pensando que se usan altas dosis de heparina de bajo peso molecular. ¿Es más frecuente la transformación hemorrágica? Sí, tienes toda la razón. ¿Sería mejor usar heparina no fraccionadas? No. La heparina no fraccionada, recordemos que dura muy pocos días. La heparina de bajo peso molecular también son reversibles. Lo que se está tratando de hacer con estos pacientes, hay varios trabajos también que lo intentan hacer, es que en cuanto se aparece el signo, alguna déficit focal, y esto es por un stroke isquémico, pesquisarlo lo más precozmente posible, como sabemos también el tiempo de cerebro en el stroke, y hacer una resonancia, difusión-perfusión. Y en el misma difusión-perfusión, probablemente si aparece más de un 30% de posibilidades de rescate cerebral, entonces hacer trombectomía mecánica. Probablemente la trombolisis no es una buena alternativa en estos pacientes, pero la trombectomía mecánica puede ser una muy buena solución. Pero también cuando llegamos tarde y el paciente tiene un infarto, tenemos que tener claro que la posibilidad de que tenga un infarto maligno de arteria cerebral media o un infarto maligno cerebeloso es alta. Por lo tanto, no hay que dejar de lado la craniotomía descompresiva como una alternativa para evitar mayor daño neurológico o mayor mortalidad. Lo que pasa es que muchas veces se llega tarde al diagnóstico en un paciente que ya está enclavado y ya no podemos hacer nada por él. Por eso la precocidad del diagnóstico ante la sospecha es la que nos tiene que hacer actuar. Muchachos, ¿alguna pregunta, comentario? Doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros, kinesiólogos, kinesiólogas. Mario, yo creo que es importante en concreto cosas prácticas que siempre uno quiere saber para poder informar al resto de la comunidad de la UCI o médicos, enfermeras de otros centros también. ¿Qué es lo que hemos pensado incluso con el doctor Jordi en su oportunidad cuando tú nos tuviste? ¿Qué pensábamos cuando un paciente de larga estadía en UCI saliendo de la ventilación mecánica como lesión cerebral pudiera estar enlenteciendo esa salida? ¿Qué es lo que pensamos ustedes como neurointensivistas, el doctor Jordi y tú, en la búsqueda? Eso compartirlo creo que es muy interesante. Sí, hemos visto, de hecho la Carito Godoy estaba preguntando si es que hemos visto pacientes así en la clínica. Lamentablemente sí. Con la cantidad de pacientes COVID que tuvimos y las que van a venir ahora, sin duda vamos a tener, por eso tenemos que prepararnos para este tsunami que va a venir ahora. Lo mejor es prevenir.
Ahora, cuando ya no logramos prevenirlo, tenemos que buscar el diagnóstico diferencial de por qué el paciente no despierta. Y en eso lo que hemos estudiado ha sido con resonancia magnética para ver si hay una lesión estructural reversible o irreversible, y también descartar con electroencefalogramas extendidos de 3 horas y a veces de 12 horas la aparición de estados epilépticos no convulsivos. Y descartando ambas, y ya hemos encontrado muchos de esos pacientes infarto, hemorragia, encefalopatía hipóxico-isquémica, pero descartando ambas, también hay otras cosas que van a alterarlo. El delirio hipoactivo es muy frecuente si usamos dosis altas de fentanil. En la sobresedación con un paciente que, por ejemplo, tiene falla renal y que no logra metabolizar bien los medicamentos, va a ser otro de los factores que va a tener a los pacientes pegados en ventilación mecánica, que significa mayor costo, mayor día de cama UCI, mayores infecciones asociadas a la atención de salud, también mayor mortalidad, y va a quedar pegado en el tiempo. Pero además hay que entender que esa sobresedación que genera delirios hiperactivos o hipoactivos ya está claramente relacionada. Y este año salieron varios trabajos publicados respecto a que a mediano plazo, a 6 meses plazo, un año plazo, en otras causas de delirio, no solamente en COVID, muchos de ellos provocados por las terapias, se asocian a demencia. Entonces, no es gratis que un paciente esté sobresedado, ni es gratis que un paciente haga agitación psicomotora. Ambas formas de manifestación de delirio son asociadas a complicaciones. Por eso hay que descartar, como tú dices, trastornos renales, la hiperazoemia provocada por un nitrógeno ureico sobre 80, el paciente que aquí tiene fallas renales con mucha frecuencia, van a provocar estas lesiones, pero también la diálisis en un paciente con el cerebro inflamado también va a provocar mayor riesgo de encefalopatía hipóxido-isquémica. Por eso que lo que se llama es hacer un seguimiento acucioso e individualizado para poder hacer terapias individuales. Y ojalá pesquisarlas antes y no después. ¿Algún otro comentario, muchachos? ¿O preguntas? ¿Estamos? Bueno, llevamos 45 minutos en esto. Muchas gracias a todos por participar. Hemos tenido una muy linda y abundante audiencia. Los dejo invitados para que todas las semanas compartamos estos temas. Inviten a quien quiera, porque esto es gratis y abierto a todo el mundo. La próxima semana vamos a hacerla el martes a las 9 de la noche, no el miércoles, porque nos va a presentar José Luis Ufán respecto al manejo ventilatorio en el paciente con COVID. Así que es un temazo para todos nosotros, es un temazo para saber cómo vamos a empezar y qué es lo que hemos aprendido durante estos 9 meses de pandemia para que podamos darle lo mejor posible al paciente que nos va a llegar. Porque, y esto es personal, el paciente que les va a llegar podemos ser nosotros mismos. Entonces, para poder darle a ese paciente lo mejor que queramos, lo que quisiera recibir yo es que estamos discutiendo esto. Y por eso, muchas gracias a todos por venir, muchachos, y nos vemos. Chau, que estén bien. Chao, chao, Mario. Nos vemos Chau, el viernes. chiquillos. Chau.